¿Qué onda, güey? Así decíamos en mis tiempos. ¿Qué onda, güey? Con G. Hoy, la palabra güey, no güey, sino güey, es de uso tan común que ha habido quejas de parte de los hombres, personas maduras, viejos, viejas, de que muchos adolescentes y jóvenes contemporáneos, más los adolescentes, no dejan de usar la palabra güey. Y sí es cierto, de repente es un exceso de uso de la palabra güey. No, güey, es que sí, güey, es que ese güey, ¿no? Esto es común. Sobre todo se da entre estas personitas jóvenes, adolescentes, pubescentes, aborrecentes, que con ganas de identificarse, de sentirse parte de un grupo social más que ellos valoran altamente, o sea, ya jóvenes un poco más maduros, de buena posición económica y muy atildados en sus gustos, fresas diríamos, ¿no? Bueno, dirían ellos, en mis tiempos la palabra fresa se usaba para otra cosa, pero bueno. Estos niños, casi niños, queriendo ser jóvenes, utilizan la palabra güey con esas entonaciones, ¿no? Así, oh, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿No? Y güey se convirtió casi casi en sinónimo de estatus entre ellos, ¿no? Y para los que no éramos como ellos, de alguna manera, pues ese estatus es un estatus negativo, ¿no? Eh, no nos gusta, pues, tanto güey. Y cuando se les pregunta qué es güey, la verdad es que no saben decir qué es güey. ¿A qué se refieren? Si se refieren a alguien tonto, como cuando se dice pendejo, a alguien de dudosa identidad o conducta sexual o de género, ¿no? Como puto, o a alguien de menor valor, por feo, por pobre, por sin importancia, como pinche. No se sabe. Los que ya somos más viejos, tenemos, creo yo, en esta ciudad de México, tenemos el privilegio de haber vivido la transformación de la palabra buey en güey y finalmente en güey. Cuando yo era niño, la palabra buey la usaban, por supuesto, los adultos, y los adultos que se atrevían a hablar con groserías, no era cualquiera, la clase media, con ganas de ser clase alta, los que habían subido apenas, porque eso sucedía en aquellos años, estoy hablando de los años 50, los años 60, todavía en los 60, familias de clase baja que de pronto mejoraban su nivel de ingresos y llegaban a la clase media, entonces cuidaban muchas cosas, entre ellas su lenguaje. Y por supuesto se prohibían a ellos mismos y censuraban en otros el uso de las groserías. A lo mejor también de ahí se refuerza esta idea de que estas palabras son de la leperada, es decir, de los léperos, de los pobres, que son vulgaridades, que solo los usa el pueblo, porque ya los que ya salimos del pueblo, nos fuimos a la ciudad y somos medio aristócratas, ¿no? O nos sentimos aristócratas, pues ya no debemos de hablar así, ¿no? Bueno, eran esas cosas prohibitivas que hicieron crack, que tronaron en los 60, ¿no? Pero se utilizaba la palabra güey. Yo recuerdo claramente que era una palabra muy usual para referirse a distintas cosas. En un ejercicio de crítica semántica, en algún momento de mi vida me ocupé también de empezar a coleccionar, digamos, a colectar las frases, las oraciones en las que se utilizaba la palabra buey. El saludo entre cuates. ¿Qué onda, buey? ¿No? Bien, a mí me suena bonito, ¿no? Me suena agradable, me suena fraterno, ¿no? Es poderse decir buey sin que el otro se enoje, sin que yo lo ofenda, al contrario, ¿no? O una ofensa en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Un chofer a otro le dice, ¿qué te pasa, buey? A ver si aprendes a manejar, buey. ¿Cómo eres, buey? En los estadios, buey, al jugador que cometió alguna pifia, alguna tontería, alguna torpeza. Pero entonces, ¿a qué se refiere la palabra buey? Bueno, igual uno va al diccionario y se encuentran con que el buey
Yo suponía que esto lo sabía todo el mundo, pero en mis clases me llevé alguna sorpresa alguna vez. Porque yo decía, pues todo el mundo sabe que el buey, con B, B-U-E-Y, buey, es un animal cuadrúpedo. De hecho, es el toro castrado. A ese se le llama buey. Y esa es una denominación que viene desde no sé cuándo, pero es muy antigua. Es ancestral, es arcaica, digamos, ¿no? Eh, pero el buey, siendo un toro castrado, un toro al que le cortaron los testículos, ¿por qué se le cortan los testículos? Bueno, pues para que aumente su masa muscular, para que aumente su peso y que en ese sentido sea más fuerte, más potente a la hora de jalar el arado, a la hora de jalar la yunta, a la hora de hacer las labores que en el campo están, eh, pues no asignadas, pero de las que se auxilian los campesinos con estos animales. Entonces el buey, a diferencia del toro, suele ser un animal más grande, más manso también, menos vestidor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al quitársele los testículos pierde testosterona, pierde todas estas hormonas, eh, ¿qué diríamos? Machas, masculinas, pues algo así, ¿no? Y pierde agresividad, por lo tanto. Entonces, gana fuerza, pero pierde agresividad y se vuelve más dócil, más manso, más menso, ¿no? Es más fácil controlar a un buey que a un toro. Y claro, pierde su capacidad reproductiva, ¿no? Pierde en ese sentido uno de los atributos de la potencia sexual, ¿no? Si así es el buey, el toro, ¿por qué no decirle así a las personas, a los hombres que son así? Que son dóciles, que son dejados, digamos, que son pusilánimes, cobardes, e incluso que son engañados por sus mujeres. Probablemente también de ahí viene esta noción del cuerno como rasgo que identifica al hombre que es engañado por su pareja, es decir, cuya pareja tiene relaciones sexuales o amorosas con otros hombres. Y en esta visión machista, patriarcal, heterosexual, pues esto es una denigración brutal, ¿no? De las peores cosas que le pueden pasar a un hombre, ya le puse comillas, ¿eh? De hecho, en muchas de las tradiciones culturales de los países agrarios, digamos, de las sociedades rurales, el hecho de ser engañado, de ser víctima de una infidelidad, justifica el asesinato de una mujer o el maltrato. Yo no creo que esto sea correcto, pero bueno, durante décadas, durante siglos, esto estuvo justificándose. Hasta la fecha, pues, entre los países musulmanes, la infidelidad de una mujer autoriza a la comunidad a matarla a pedradas, es decir, a lapidarla. Lápida significa piedra, ¿no? Y sí, se siguen dando casos terribles como estos. Bueno, pero en México y creo que en buena parte de América y creo que también en España, cuando se le dice buey a un hombre, también se le está diciendo cornudo. No solo eres falto de hombría, no solo eres lento, no solo eres dócil, manso, menso, sino falto de hombría. Buey. Por razones que no entiendo del todo, pero que creo que tienen que ver con la facilidad de pronunciación, de pronto en esta ciudad se empezó a decir ya no buey, sino güey. De tal manera, y me tocó vivirlo en mi infancia y mi adolescencia, de tal manera que cuando uno le decía güey a alguien, sabía que le estaba diciendo buey, pero en mala onda, ¿no? Como ofensivo. Entonces como que se empezó a distinguir ya la palabra buey como el término correcto para referirse a los animales que no tienen testículos, los toros en concreto que no tienen testículos,
Y la palabra güey para referirse al hombre que tenía esas características del buey, ¿no? Incluyendo los cuernos. Y los cuernos como sinónimo de haber sido engañado por la pareja amorosa, es decir, por una infidelidad amorosa. No sé en qué momento, supongo que por ahí de los 90, todavía buscando más facilidad en la pronunciación, es decir, en el habla cotidiana, pues empezaron a ir del buey al güey y de repente al güey. Nada más que ahora me he encontrado que muchos de los jóvenes piensan que güey significa camino. Es decir, ya lo confunden con la palabra güey en inglés, ¿no? Sin enterarse que viene pues una larga cadena de significaciones, bueno, no tan larga, de buey a güey y a güey. Pero finalmente el güey se está manejando también como una manera de decirle al otro, tú eres menor que yo, tú eres inferior, güey. ¿Tú qué, güey? ¿Qué onda, güey? ¿No? A veces bien, sin bronca, sin ganas de pelear, pero a veces con muy mala intención. Eres un güey. Güey, güey o güey. Que cada quien lo diga como quiera, que cada quien lo entienda como quiera. Yo lo que sí sé es que la palabra buey puede ser algo sumamente ofensivo, pero depende también de uno asumirlo con la agresividad que se pronuncia o simplemente asumirlo como una palabra afectuosa o que no nos haga tanto daño, ¿no? Como dijo el que dijo, no es tanto lo que hacen contigo, sino lo que tú haces con lo que te hacen. Y esto es interesante, pues, una de las cosas más benéficas de la crítica semántica, que te ayuda a darle un sentido positivo a palabras que se te aplican con sentido negativo. Con esto paramos lo de la crítica semántica y en próximos videos empezaremos a abordar algunos de los temas que por ahí empiezan a hacerse urgentes, ¿no? Teníamos como urgencia hacer un comentario sobre el 68, no un comentario, sino una serie de comentarios en una serie de programas que espero también me salgan más cortitos. Voy a tener que fragmentar mucho el contenido para que no les sea a ustedes muy engorroso sentarse a verme y escucharme durante 10, 12, 15, 20, 30 minutos. Voy a tratar de bajar de los 10 minutos. Por favor, pónganme un like, suscríbanse al canal, coméntenme si pueden, se los agradecería. Y si no, pues ni modo. Como les dije, aquí seguiré hasta cansarme. Adiós.